Hablemos de nuestro Jikook, que está dando tanto de qué hablar estos días. Como sabemos, está más que confirmado entre los fans que ambos están juntos. ¿Qué están haciendo? Esa sigue siendo una pregunta difícil de responder con certeza, pero lo que sí es evidente es que hay cada vez más rumores, avistamientos y testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos en diferentes lugares. Dejemos algo claro desde el principio. Por ahora, estos avistamientos siguen siendo rumores. No hay una prueba oficial o irrefutable que confirme todo al 100%, pero las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas. Claramente hay algo que está pasando. Hace apenas un día, alguien escribió en X, antes Twitter, que había visto a un chico que se parecía mucho a Jimin en Estados Unidos. No estaba solo. Esta persona dudó si publicar algo o no, pero la duda lo invadió tanto que finalmente lo contó. Lo que dijo fue más o menos así. ¿Está Jimin en Estados Unidos ahora? Ayer vi a un chico que se le parecía mucho. Intenté no preguntar ni publicar nada al respecto, pero no he parado de pensarlo y tengo mucha curiosidad. Pero no sé si puedo preguntar o publicarlo en X. No estoy seguro de si era Jimin o no, pero si aún quieres saberlo, no estaba solo. El otro chico que lo acompañaba se parece a su compañero de banda, Jungkook, lo que me hizo sospechar aún más. Había dos más detrás de ellos, pero como dije, todavía no estoy seguro. ¿Coincidencia? Quizá, pero las sospechas no se detienen ahí. Otro testimonio afirma que vieron a Jimin y a Jungkook juntos, y la persona que los vio los describió como si estuvieran en una cita. Incluso mencionó que Jungkook tenía la mano en la cintura de Jimin y que llevaban una cámara, lo que hizo que todo se sintiera aún más sospechoso. ¿Por qué grabarían si no estuvieran planeando algo? ¿Qué hacen paseando con una cámara, relajados, como si estuvieran documentando algo personal o profesional? ¿Será que están grabando la segunda temporada de Are You Sure? Esa teoría no para de tomar fuerza en redes. Los detalles coinciden. La actitud, el equipo que los acompaña, el hecho de que estén juntos otra vez, todo parece encajar como piezas de un rompecabezas que se está armando poco a poco ante nuestros ojos. Y lo más curioso es que no es la primera vez que alguien los ve juntos en este tipo de situaciones. Otra persona, que ya había dicho haberlos visto en Nueva York en 2023, justo cuando se estaba grabando Are You Sure?, volvió a dar su testimonio recientemente. Ella fue la primera en hablar antes que las otras dos chicas que vieron a Jikook esta semana. Dijo algo muy fuerte. ¿En serio? ¿Me los encontré otra vez? ¿Es broma? No recuerdo exactamente, pero creo que alguien dijo que iban a servir en el ejército. Pero alguien a mi lado gritó al verlos y dijo que eran ellos de verdad. Llevaban máscaras, así que no estoy segura. Pero si de verdad eran ellos, fue una experiencia muy extraña otra vez. Creo que el alto sostenía una cámara, así que ¿están estos dos grabando algo constantemente o algo más? No lo sé. Por cierto, alguien me envió un mensaje directo y me pidió que no diera la ubicación por culpa de los fanáticos locos. ¿Qué? Claro que no. Sería muy raro y peligroso para su seguridad. Y sí, ahí está el detalle más importante. Nuevamente aparece la cámara. Siempre hay una cámara. Siempre están juntos. Siempre hay testigos que confirman esa cercanía, esa conexión que parece que nunca se rompe entre ellos. Y no estamos hablando de rumores sueltos. Estamos hablando de personas distintas, en momentos distintos, en lugares distintos, que coinciden en lo mismo. Esto ya no parece una simple casualidad. Esto parece más bien un proyecto cuidadosamente planeado, algo que están preparando con mucho esmero, lejos del ojo público, pero que poco a poco está siendo descubierto. La emoción entre quienes seguimos cada paso de Jikook no puede ocultarse. Verlos juntos, disfrutar de su compañía, como si las cámaras no existieran, como si el mundo entero no los estuviera observando,
es simplemente algo que nos llena el corazón. Hay algo especial en ellos, algo que traspasa lo profesional y que se siente genuino. Lo que sea que están planeando, lo que sea que estén grabando, lo que sea que estén viviendo, está claro que lo están haciendo juntos. Ya sea un documental, una serie, una segunda temporada, un proyecto personal, o simplemente el deseo de guardar recuerdos, el hecho de que estén tan cerca, de que tantas personas los hayan visto, y de que todo esto esté saliendo a la luz poco a poco, es señal de que algo se viene. Y es que cuando se trata de Jikook, todo es posible. Puede que no tengamos una confirmación oficial todavía, puede que sigan siendo rumores, pero hay algo en el aire, algo que se siente, algo que todos los fans saben, ellos están juntos. Y cuando ellos están juntos, la magia pasa. Sea lo que sea, estamos listos para recibirlo. Esperamos con ansias cada foto, cada pista, cada palabra que pueda confirmar lo que muchos ya sentimos como verdad. Porque Jikook no necesita decir nada para que sepamos que están ahí, uno al lado del otro, viviendo algo que para nosotros ya es icónico. Solo queda esperar y seguir soñando con el día en que podamos ver todo lo que han estado grabando y entender, por fin, qué estaban preparando mientras nosotros solo podíamos imaginar. La canción Seven de Jungkook sigue haciendo historia a nivel mundial, y lo que está logrando simplemente no tiene precedentes. Ya han pasado 700 días desde que se lanzó y sigue firme en el Top Global de Spotify, convirtiéndose oficialmente en la primera canción de un solista asiático en alcanzar esta marca legendaria. Sí, 300 días completos sin salir del top, algo que ninguna otra canción de un artista asiático solista había conseguido antes. Pero eso no es todo. Seven también ha logrado superar las 100 semanas consecutivas dentro del top semanal global de Spotify, posicionándose como la primera canción de un solista asiático en lograrlo, y, en términos generales, la segunda canción en la historia de la plataforma en mantenerse tanto tiempo en esa lista específica. Esto no solo consolida a Jungkook como un fenómeno musical global, sino que también reafirma su poder como artista solista más allá del impacto de BTS. Ahora, con este nuevo récord, Jungkook se une a su propio grupo BTS como los únicos artistas asiáticos que han conseguido mantenerse más de 700 días en la lista diaria y más de 100 semanas en la lista semanal de Spotify Global. Este tipo de longevidad no se ve todos los días, y mucho menos en un mercado tan competitivo y cambiante como el global. Es una muestra clara de que la música de Jungkook no solo tiene éxito por el nombre que lo respalda, sino porque tiene una calidad, una energía y una conexión auténtica con millones de oyentes en todo el mundo. Y mientras Jungkook brilla con Seven, Jimin también continúa arrasando con sus propios logros. Su canción Yo mantiene su 8ª posición en el Golden Chart del mes de mayo, una lista mensual que reúne a los 20 mejores álbumes del momento, y que se calcula combinando tanto el uso del streaming como las ventas físicas de álbumes, basándose en los datos oficiales proporcionados por Circle Chart. Este chart es supervisado por Golden Disc, lo que le da aún más legitimidad y prestigio. Que Jimin esté dentro de ese ranking no es casualidad, es reflejo del enorme amor que recibe su música, y de lo constante que ha sido su presencia en las listas desde el inicio de su carrera como solista. Pero si hablamos de impacto fuera de los charts musicales, Jimin también se lleva otro título impresionante. Es oficialmente el solista de K-pop más tuiteado en la historia de X. Este récord ha sido certificado por K-Pop Records Library, lo que lo convierte en un hito real y documentado, no solo en percepción. Desde 2014, las menciones hacia Jimin han sido masivas y consistentes, posicionándolo siempre en el centro de conversación global. Y es tanta la presencia de Jimin en redes que su nombre y hashtag están actualmente silenciados por Twitter, debido al volumen abrumador de menciones diarias.
Literalmente, el sistema lo reconoció como si fuera una palabra como amor, por lo común que es encontrarlo entre las tendencias mundiales. Esto no solo demuestra la popularidad de Jimin, sino también lo profundamente enraizado que está en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. No importa cuántos años pasen o cuántos artistas nuevos salgan, Jimin y Jungkook siguen marcando la pauta en todos los frentes, desde récords digitales, impacto en redes sociales, ventas de álbumes, hasta su permanencia histórica en plataformas de streaming global como Spotify. Estos logros no son simples cifras, son prueba viva de cómo ambos han trascendido las fronteras del K-pop y se han convertido en íconos culturales y musicales a nivel mundial. Y lo más increíble de todo es que esto es solo una parte de lo que están logrando, porque claramente tanto Jungkook como Jimin todavía tienen muchísimo más por mostrarle al mundo.